Listo, pues muy buenos días. Hoy cerramos con broche de oro con la presencia de la doctora Pastora Melgar, quien va a estar con nosotros pues discutiendo acerca del trato digno al cadáver, si el cadáver merece un trato digno, si lo merece, por qué lo merece y demás pormenores. Los invitamos a ver la transmisión. Recuerden que esto es gracias al auspicio de el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de Derecho de FES Acatlán, que generosamente nos ha brindado este espacio como parte del seminario permanente de temas selectos de bioética y derecho. Me permito decirles que hoy tenemos la película es Violines en el Cielo. Es la película que fue galardonada y que también se llevó el Oscar a la mejor película extranjera. Es una obra de arte, la verdad es que es muy bonita la película. Y para ello, bueno, tenemos a la doctora Pastora, a quien me permito presentarles. Es doctora y maestra en Derecho por la UNAM, ambos grados obtenidos con mención honorífica, licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo y en Psicología por la Universidad Tecnológica de México. Ha sido merecedora al Premio Ceneval por desempeño sobresaliente en EGEL Psicología. Tiene experiencia profesional en litigio y en la administración pública federal y municipal. Más de 15 años de experiencia como profesora a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente es profesora investigadora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés son integridad académica, investigación jurídica, derecho y psicología, política fiscal y derechos humanos. Muchas gracias, doctora Pastora. Le explico un poquito la dinámica. Abrimos con una pequeña sinapsis de la película y después nos vamos a los comentarios que usted quiera realizar. Si hay alguna réplica, pues nos la van a platicar por acá o ya opinarán quien nos esté escuchando, nuestro público. Y es un espacio libre, no hay limitantes en cuanto a lo que quieras o no compartirnos o discutir, o sea, en el tiempo, pues, no tenemos problemas con cuánto dure la réplica o algo así, no hay esta limitación. Y bueno, como les decíamos, vamos a analizar violines en el cielo, que retrata un fenómeno que también se está viendo ahora más en Japón, que es que las personas mueran solas y que nadie se pueda hacer cargo de ellas, ¿no? Entonces, ¿quién se queda con los últimos objetos valiosos de esta persona? ¿Quién la cuida, la arregla? Y lo que se retrata en la película es el ritual que se hace frente a la familia para despedir al difunto con la imagen que las personas tenían de él, ¿no? Por eso hasta les entregan la fotografía y lo arreglan en atención a esta fotografía para que se puedan despedir. Y claro, la película también tiene acercamientos de cómo se percibe la muerte, ¿no? Porque por un lado es algo que todos necesitamos o que a todos nos ocurrirá, y entonces se necesita el servicio, pero a la vez hay mucho tabú y despreciamos a veces a quienes se dedican a eso y también a ellos se enfrenta a nuestro protagonista y el mismo duelo que él tiene, ¿no? Entonces, pero adelante, doctora, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, doctora Aida, y pues muy contenta de estar aquí el día de hoy. Estoy escuchando que es el cierre, pues entonces doblemente contenta de estar en este cierre el día de hoy. Efectivamente, como tú lo mencionas, me parece que es muy interesante esta película de Violines en el cielo, pues por algo fue una película que fue ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en el 2009. Debemos, por supuesto, de mencionar, estuvo a cargo de la dirección por, y aquí no sé pronunciar bien los nombres japoneses, ¿va? Yoshiro Takita, una película que se estrena en el 2008. Me parece que sí, aquí el argumento de la película nos da bases para hacer una buena discusión. La película sigue esta historia de Daigo Yakobayashi, un violinista que
se pierde, más bien pierde su trabajo en una orquesta y regresa pues a su pueblo natal con su esposa. Y entonces aquí vamos a partir de una pérdida para hablar de pérdidas. Entonces, digo, me parece que esa idea de incluirlo a partir de una pérdida también puede ser significativa. Pero bien, por error, tenemos que el violinchista responde a un anuncio de trabajo por una empresa de ceremonias de despedida y pues él cree que el empleo está relacionado a viajes, despedida a viajes. Sin embargo, pues pronto descubre que el trabajo implica preparar cuerpos para el entierro según pues la tradición japonesa, como bien lo mencionaste, doctora Aida. Aunque al principio está reticente a aceptar el empleo, posteriormente lo acepta y a medida que se adentra en este nuevo rol, pues desarrolla también un profundo respeto, diría yo, por la vida y por la muerte. Ah, entonces, a partir de este argumento principal de la película, me parece que hay aquí varios temas interesantes. Por supuesto, eh, me vi que esto es cine debate, que bioética y derecho, pero podemos mencionar los temas que están ahí al alcance. Y pues sí, un primer tema es la percepción de la muerte y del duelo, porque me parece que la película sí nos ofrece esta perspectiva única, podría decir, sobre cómo diferentes culturas tratan la muerte y el proceso de duelo. Pero cuando hablamos también de cómo lo abordan diferentes culturas, estamos hablando entonces de que van a existir diferentes conjuntos de valores, de creencias en las diferentes culturas y de acuerdo a eso también se hacen estos ritos funerarios y la también percepción sobre qué es lo moral o lo inmoral, lo ético o lo no ético en estos casos vendría también bastante desde esta perspectiva contextual de las culturas particulares. Ese es un primer tema de debate, diría yo. Otro tema de debate, por supuesto, ya no con la muerte, sino más con la vida, pero también con la muerte, porque cuando alguien se muere existe este proceso de adaptación. Entonces podemos hablar de estos cambios de vida y adaptación. En este caso, el protagonista Daigo experimenta un cambio drástico, podríamos decir, en su carrera, lo que podría generar también discusiones sobre cómo las personas se enfrentan, se adaptan a los cambios de sus vidas y por supuesto esto implica también entonces cómo las personas se adaptan a los cambios cuando un ser querido pues ya no está. Y eso nos lleva, por supuesto, también a la necesidad de esos ritos funerarios, porque juega un papel importante, me parece, doctora Aira, en el duelo. Me parece que Sí. efectivamente sí hay un aspecto importante. Bien, hablando de vida y muerte, hablamos de estigmas también, de aceptación social. En este caso, el trabajo de Daigo es visto con desdén por muchos, incluso por amigos y familiares. Y aquí podríamos nosotros hablar sobre cómo ciertas profesiones son estigmatizadas socialmente. Y nótese, en este caso estamos hablando de una profesión que tiene que ver con un rito importante. Entonces, incluso profesiones importantes pueden ser estigmatizadas. Y aquí viene cuál es nuestra concepción también desde una perspectiva cultural sobre lo que es la vida, pero también lo que es la muerte y empata mucho con la pregunta principal que es sobre la dignidad de los cadáveres. Bien, me parece que un tema también importante podría ser la belleza y el ritual de las tradiciones funerarias, porque pues esta película nos muestra con detalle y también con respeto los rituales funerarios japoneses, abriendo pues esta posibilidad de quedarnos aquí en esta belleza inherente que tienen todas estas tradiciones. Pero bien,
A pesar de todos estos posibles temas, quiero enfocarme un poquito más, doctora Aira, a la pregunta que tú me hiciste, que es ¿el cadáver tiene dignidad? Porque me parece que eso es el centro de esta discusión el día de hoy, es la razón por la que estamos aquí, girar alrededor de esa pregunta. Y respecto de esa pregunta, podríamos empezar por hablar de la dignidad y aquí no quisiera meterme entre las diferentes corrientes o diferentes perspectivas de lo que entendemos por dignidad y por lo tanto vamos a quedarnos en algo que hay cierto consenso, ¿de acuerdo? Podemos hablar de la dignidad humana, como este valor intrínseco que todos los seres humanos poseemos simplemente por ser humanos. Estamos hablando aquí de que este valor también es la base filosófica, es la base ética para los derechos humanos. Los derechos humanos desde esta perspectiva, entonces, pueden concebirse como garantías necesarias para proteger la dignidad humana. Y nótese, estamos hablando de dignidad humana y eso es importante para esta discusión. Pues bien, hablando de los derechos humanos como garantías de la dignidad humana, podemos hablar del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal y los demás, por supuesto, pero nos damos cuenta, por ejemplo, cómo esos derechos directamente salvaguardan la capacidad de un individuo para vivir con dignidad. Entonces, este concepto está profundamente arraigado en muchas tradiciones filosóficas y legales y se considera como un derecho fundamental también en muchos sistemas éticos y jurídicos. Bien, pero estamos hablando de la dignidad del ser humano y se es ser humano cuando se está vivo. No se es ser humano o se es ser humano, sería una pregunta abierta, ¿va? Para cuando estamos muertos. Entonces, ser humano, podemos decir que se refiere a la especie biológica, es decir, la especie del Homo sapiens, o dirían algunos, el Homo sapiens sapiens, a la que pertenecemos todos nosotros, mientras que persona se refiere a la individualidad, a la conciencia de cada uno, de tal forma que toda persona es un ser humano. Pero bien, ya establecimos que el ser humano, o más bien que se es ser humano cuando se está vivo, se es humano cuando se está vivo, cuando se está vivo. Entonces, viene la muerte. Y cuando viene la muerte, hay un cambio y aquí es donde aparece el cadáver. Si tomamos en cuenta ese término de la muerte, podemos decir que la muerte es un hecho biológico y ahí hay discusiones sobre si es un único momento o si es un proceso. Pero además de ser un hecho biológico, podríamos decir también un hecho cultural de alguna manera, también es un hecho jurídico. Y esa es la parte que nos interesa porque estamos hablando de bioética y derecho. Entonces, vamos a hablar de la muerte y vamos a considerarlo como un hecho jurídico natural. Bien, como hecho jurídico, nos es interesante hablar de esto que llamamos personalidad o capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque la personalidad que nos lleva a la capacidad jurídica es el elemento central de la persona. Y entonces, en este sentido, nos interesa hablar también de este vínculo entre el ser humano y la persona. Viéndolo desde esta perspectiva, ya comentamos que la persona va a ser esa individualidad. El ser humano es la especie y cuando estamos ante la persona, estamos ante la individualidad. También vale decir aquí entonces
que el hecho jurídico tiene como centro a la personalidad, que es lo que hace a la persona, y a su vez a la capacidad jurídica. Las personas, quienes son personas, automáticamente tienen capacidad jurídica. La capacidad jurídica es el elemento central de la persona y la persona, entonces, es este centro de imputación de derechos y obligaciones. Por eso es que lo estamos llevando aquí, porque nos interesa hablar de derechos. Entonces, si la persona es el centro de imputación de derechos y obligaciones, hablamos de la capacidad jurídica también cuando estamos hablando de esas obligaciones específicas de alguien o derechos específicos de alguien. Bien, si ligamos esto con la vida biológica, podemos decir precisamente que la vida biológica coincide con la personalidad. No puede haber personalidad si no hay vida biológica. Entonces, hay una coincidencia entre vida biológica y personalidad jurídica, entre lo biológico y entre lo jurídico aquí. Y esto nos damos cuenta a partir de diversas normas que se establecen, incluso en estos códigos civiles. Por ejemplo, el Código Civil Federal nos dice, en su artículo 22, habla de la capacidad jurídica y dice que la capacidad jurídica de las personas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Entonces, aquí estamos viendo esta coincidencia. También el Código Civil para el Estado de México tiene una disposición similar. En su artículo 2.1 nos dice que persona física es el ser humano, persona con personalidad. Entonces, es el ser humano desde que nace y es viable y hasta que muere. Otra vez vemos esta coincidencia y dice, ¿a quién se le atribuye capacidad de goce y de ejercicio? Efectivamente, la personalidad se liga con la capacidad jurídica a partir de estas dos vertientes de goce y de ejercicio. Y el Código Civil para el Distrito Federal, artículo 22, lo tiene un poquito más explícito, digámoslo así, porque dice, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Entonces, allí es donde estamos viendo esta coincidencia entre el hecho biológico de la vida o la vida biológica y la personalidad y por supuesto también con la capacidad. Perfecto, hasta aquí vamos bien. Si es así, continuemos entonces. A ver, estamos hablando de la personalidad jurídica y estamos diciendo que es la personalidad jurídica que coincide con esta vida biológica que genera y que extingue derechos, incluso los derechos humanos, por supuesto. Es por esto que la dignidad humana a menudo pues se va a considerar como el fundamento sobre el cual se van a constituir y se va a justificar todo este conjunto de derechos humanos. Bien, pero está este momento en que llega la muerte. Entonces, cuando llega la muerte, se acaba, como ya lo vimos en las disposiciones de estos códigos civiles que mencionamos, se acaba la personalidad, se extingue la persona y lo que tenemos es un cadáver. Nuestra Ley General de Salud, en su artículo 314, fracción 2, nos dice que cadáver es el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de vida. Coincide también con lo que nos dice la Real Academia Española, que nos habla de un cuerpo muerto. Entonces, perdón, no sé, se escucha ruidos y no sé si me están hablando. No, adelante. Ok.
Va, perfecto. Entonces estamos en la Ley General de Salud y la RAE que habla de cuerpo muerto. Aquí vamos a encontrar distinciones en las diferentes legislaciones de las jurisdicciones. A veces hay una diferencia en lo que se considera cadáver y restos cadavéricos también, por supuesto. A veces, no sé, legislación argentina, española, que hacen tienen un periodo de tiempo, 5 años, en donde ya podemos hablar de restos cadavéricos y no de cadáver por este proceso natural que atraviesa el cuerpo humano una vez muerto, bien, por supuesto. Pero bueno, lo que nos interesa entonces aquí es si se dice de la dignidad humana como perteneciente al ser humano y el cadáver es un cuerpo muerto sin personalidad, entonces, ¿cuál es la naturaleza primero jurídica del cadáver? ¿Por qué nos interesa la naturaleza jurídica del cadáver? Porque del estatus del cadáver depende qué es justo y qué es moralmente y éticamente admisible con el cadáver, es decir, cómo se va a dar este trato hacia el cadáver. De eso depende. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos ritos funerarios, por ejemplo, en la película que estamos comentando, ahí subyace una razón que puede ser ética y también puede ser jurídica. ¿Ah? Ahí subyacen creencias, ahí subyacen costumbres respecto de nuestra noción de los cadáveres. En nuestro caso vamos a enfocarnos ahorita en la naturaleza jurídica del cadáver porque nuestro debate trata de bioética y derecho. Bien, existen diferentes teorías sobre cuál es este estatus del carácter, cuál es esta naturaleza jurídica del carácter. Tenemos, por ejemplo, la teoría de la semipersonalidad o personalidad residual. Nótese, semipersonalidad, personalidad residual. Estamos hablando nuevamente de la personalidad, por eso iniciamos con la personalidad jurídica. Y aquí estamos diciendo que todavía existen, cuando la persona muere, cuando hay un cadáver, entonces que todavía hay residuos de esa personalidad o hay una semipersonalidad, de tal forma que esta teoría entonces sostiene que los cadáveres pueden considerarse como semipersonas. ¿Por qué? Porque aún poseen un residuo de personalidad de la persona fallecida y pues entonces tenemos que aunque la muerte legal termina con la existencia legal de la persona, hay ciertos aspectos de la personalidad que continúan existiendo. Esto se refleja también, según los que sostienen esta teoría, se refleja en las leyes que protegen la memoria del fallecido y que sancionan actos como, por ejemplo, la profanación de tumbas. Y también se va a expresar en todos estos distintos ritos funerarios, como los que vimos en la película. Es decir, aquí lo que estamos viendo es este respeto, según esta teoría, por ese residuo de personalidad que todavía queda de la persona en el cadáver. Entonces, si queremos ver una fundamentación de esta teoría, se basa en la existencia también de normas jurídicas que continúan protegiendo algunos aspectos de la persona, incluso después de su muerte, y esto indica entonces de que el individuo todavía tiene una relevancia social, que todavía tiene una relevancia moral, y es esa relevancia social y especialmente moral lo que hace digno de respeto. Las implicaciones prácticas serían que bajo esta concepción entonces ya serían los deudos tendrían ciertos derechos sobre el manejo del cadáver, ya que este aún se considera, si nos damos cuenta, portador de la dignidad y los derechos residuales de esta persona que ya falleció. Bien, aquí entonces hay
personalidad residual, es decir, no la personalidad que tiene la persona en vida, pero sí una personalidad residual. Ahora bien, tenemos otra teoría que intenta explicar esta naturaleza jurídica de los cadáveres, y aquí estamos hablando de la teoría de la res o de la cosa, es decir, estamos considerando ya no a una persona, sino a una cosa. Esta teoría define al cadáver precisamente como una cosa en términos jurídicos. Lo que significa es que puede ser objeto de derechos y transacciones bajo ciertas condiciones. Aquí algunos proponentes de esta teoría ven al cadáver desde un punto de vista, podríamos decir, más utilitario, donde el cadáver puede ser utilizado para fines científicos, para fines médicos, por supuesto, siempre que se respeten ciertos límites éticos y morales establecidos por la sociedad, pero ya es cosa. Y entonces aquí una cuestión que viene a la discusión también es la necesidad de la sociedad, o las necesidades de la sociedad para investigaciones, vamos a ponerlo de esta forma en este momento. Bien, esta teoría entonces se apoya en la premisa de que una vez que la persona ha muerto, su cuerpo puede ser utilizado de manera beneficiosa para la sociedad, ya sea en investigación, enseñanza, trasplantes, por supuesto siempre dentro de un marco legal y de un marco ético. Y las implicaciones prácticas serían en esta visión que el cuerpo del difunto se convierte en un bien no comercial. Es un bien, sí es una cosa, pero no estamos hablando de algo que se puede comprar y vender. No está en el comercio, por eso se le llama res extra comercio. Es decir, no susceptible de propiedad privada, pero sí de un uso bajo regulaciones específicas que evitan la comercialización en la mayoría de los casos. Nótese, aquí estamos hablando de una perspectiva general. Por supuesto, puede haber excepciones. El punto aquí es que sí es considerado una cosa. Bien, si nos damos cuenta, entonces tenemos aquí dos teorías, pero ambas teorías lo que intentan hacer de alguna manera, a mi parecer, doctora Aida, también es intentar este equilibrio entre el respeto por la dignidad de la persona fallecida con las necesidades prácticas y éticas de la sociedad en cuanto al manejo de los cadáveres. Y aquí la elección entre estas teorías va a variar, por supuesto, según el contexto legal, según el contexto cultural y ético de cada país y región, pero reflejando las diferentes formas de valorar tanto a la memoria del fallecido como a los beneficios potenciales para la comunidad, y de esto va a depender la normatividad, por supuesto. Podemos hablar de unas teorías resolutivas. Y aquí lo que tenemos es una interpretación un poco más matizada de el cadáver en el ámbito jurídico y por supuesto de su conceptualización. Nada más les comento que estas teorías, si ustedes quieren irse un poquito más a fondo, busquen un artículo del doctor Jorge Armando Guzmán Lozano, Aspectos bioéticos y jurídicos del manejo del cadáver, un análisis del status mortem y su consonancia ética en la práctica. Les comento esto simplemente porque pues, ya son teorías que han sido discutidas y las discute él. Bien, vamos a regresar entonces a la explicación de la teoría resolutiva. Y aquí vamos a considerar el cadáver como sí una cosa, pero una cosa especial, con un carácter sui generis. ¿Por qué cosa especial? El cadáver es tratado sí como una cosa, es decir, como un mueble, pero de una naturaleza especial.
especial. Y esto significa que aunque legalmente podría ser considerado un objeto, las normas sociales, las normas éticas exigen que se le otorgue un trato distinto al de los objetos comunes o comerciales. Esta especialidad surge precisamente de la dignidad humana que el cadáver sigue representando. Entonces, estamos hablando aquí de que no es que tenga personalidad o una personalidad residual, sino que sigue representando esa dignidad humana y por lo tanto es merecedor de respeto, lo que implica, por supuesto, un conjunto de restricciones, un conjunto de consideraciones éticas, tanto en su manejo como pues en su disposición. Bien, aquí tenemos estas tres teorías. Si nos damos cuenta, sí, le estamos otorgando un carácter sui generis a esta cosa que es el cadáver. Entonces, aunque el cadáver se considera una cosa desde un punto de vista legal, es precisamente una cosa sui generis de un género, de una especie muy singular o especial, no es cualquier cosa. Es decir, es una categoría única por sí misma y esto refleja una tensión, si nos damos cuenta, esta teoría, una tensión entre reconocer el cuerpo como objeto de derecho, ya no sujeto de derecho, sino objeto de derecho, y al mismo tiempo como portador de dignidad humana que debe ser respetada incluso después de la muerte. Toda esta meticulosidad que nosotros vemos en la película, con que el protagonista trata a los muertos, es una meticulosidad que la podemos brincar con esta dignidad de la persona que estuvo viva, es decir, a pesar de que ya no hay personalidad, de que ya no hay persona ahí, según esa teoría, aquí lo que tendríamos es todavía una representación de esa dignidad que vale la pena, que debe seguir siendo respetada. Bien, doctora Aida, tú me dices cuando me deba detener, ¿vale? Pero bueno, mientras me digan que hay otra pregunta, algo por el estilo, vamos a resumir entonces esta naturaleza del cadáver. Podemos hablar del cadáver con una naturaleza residual de personalidad o con una personalidad residual, pero también lo podemos ver como una cosa in commercium, significa una cosa que se puede comerciar, o una res extra commercium, una cosa que no se puede comerciar, o tenemos un punto intermedio en donde lo podemos considerar como res extra commercium, es decir, sí está fuera del comercio, pero con posibilidad de disposición gratuita u onerosa. ¿Ah? En nuestro caso, la Ley General de Salud, el 346, el artículo 346, nos dice que los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre nos dice serán tratados con respeto, con dignidad y con consideración. Entonces ya estamos viendo que nuestro caso es un res extra commercium. En el caso de lo consideremos desde esta teoría de la res, sería una res extra commercium o en su caso una res extra commercium con posibilidad de disposición, pero de disposición gratuita y en ningún momento de disposición onerosa. Bien, toda esta cuestión nos da pie, por supuesto, para este debate respecto de los derechos post-mortem, que hay derechos después de la muerte. ¿A quién es el titular de estos derechos después de la muerte? Y aquí podemos hablar de diferentes cuestiones, por supuesto, de la transición de los derechos post-mortem.
En México esto no ha sido ajeno a los debates y a los debates legislativos, por supuesto, porque se ha hablado aquí en México de la dignidad póstuma de esta cuestión, incluso de hacer tipos penales para cuando se difunda o se haga exposición de imágenes explícitos sin el consentimiento de los deudos, y nótese que en este ejemplo específico que estoy mencionando, estos derechos post-mortem serían precisamente de la titularidad de los deudos. Pero también tenemos la pregunta de si la persona que estuvo viva, si y en algún momento muerta, si esta persona podría o no ser titular de derechos, es decir, de manera independiente. Pero bien, los derechos post-mortem entonces, podemos decir que han sido considerados y en algún momento eran considerados como normas morales con esta espera de ser formalizados dentro del derecho jurídico y más con las discusiones respecto de estos temas, respecto de la naturaleza de los cadáveres y respecto específicamente de la dignidad de los cadáveres. Aquí puede haber esta formalización, es decir, esta transición de lo meramente moral ahora a lo jurídico refleja, por supuesto, un cambio desde una regulación moral autónoma hacia una normatización jurídica heterónoma, lo que implica que hay valores aquí que estamos considerando como muy importantes, de tal forma que incluso estamos hablando de utilizar esta última ratio de que tiene el derecho, que es la norma penal, para regular. Otra cuestión respecto de estos derechos post-mortem que podemos nosotros comentar es la protección de la memoria del fallecido. Entonces, aquí hablamos de una protección jurídica de la memoria de los fallecidos como un tema también que es relativamente reciente para el derecho, aunque ha estado ahí en la moral, pero para el derecho un poco más reciente. La idea de memoria y cómo debe ser tratada legalmente, ahora se está explorando con más detalle. Tenemos también otro punto importante que mencionar, que son todas estas fuentes de los derechos post-mortem. ¿Cuál es la fuente del derecho? Es decir, podemos nosotros hablar de diversas fuentes, incluyendo, por supuesto, la moral, la costumbre, los derechos humanos. Aquí no tendríamos mucha cuestión. Estamos hablando, cuando hablamos de dignidad del cadáver, necesariamente lo tenemos que relacionar con los derechos humanos, pero bueno, con cuestiones también que han estado ahí siempre, derecho sucesorio, el derecho de familia, el derecho penal, teoría de los derechos personalísimos o los derechos personalísimos, el derecho civil en general, derechos de autor, etcétera. Si nos damos cuenta, este hecho que nosotros comentamos al inicio, que es biológico y que a la vez también es un hecho jurídico natural, que es la muerte, tiene implicaciones en prácticamente todas las ramas del derecho. Entonces, el derecho no puede quedar fuera de estas discusiones bioéticas. Bien, esto es en cuanto a las fuentes de los derechos. Podemos también hablar de cuáles son los objetivos de estas normas sobre derechos post-mortem. Se puede argumentar que estas normas buscan respetar la voluntad del difunto y hasta allí se quedan. Por ejemplo, estas disposiciones de última voluntad o las cuestiones hereditarias y de legado. Entonces, aquí el objetivo de la norma post-mortem puede ser o puede quedarse, digámoslo, ahí a hacer efectivo esa voluntad o esa decisión que tuvo la persona
en vida. Pero hay más que esto, porque aquí podemos hablar de una inmersión más profunda en las normas jurídicas para una justificación como verdaderos derechos. Y como verdaderos derechos no únicamente desde la perspectiva de la voluntad o las decisiones de las personas en vida, sino pues también algo más profundo. Entonces, desde esta perspectiva se proponen también que derechos tales como el cumplimiento de la voluntad del fallecido respecto de sus propiedades, el tratamiento decoroso del cadáver, el respeto a la honra, el reconocimiento de atributos personales, sean sí reconocidos como legítimos derechos con una justificación que pueda ser mucho más profunda que esto es lo que quiso cuando estaba en vida. En cuanto a la defensa de los derechos post-mortem, el derecho lo asigna los familiares, son los familiares quienes tienen la responsabilidad de defender estos derechos, siguiendo, por supuesto, un orden de prelación, aquel orden que se encuentra en nuestros códigos civiles o familiares. Sin embargo, como ya hemos mencionado, queda esta controversia sobre quién posee realmente la titularidad de estos derechos, porque nótese, ¿y si no hay familiares? O si no se saben en algún momento quiénes son los familiares, entonces, ¿a quién pertenece, o más bien, quién tiene la titularidad de los derechos? Y si no lo tienen los familiares, significa que puede haber un trato no digno a los cadáveres. Digo, la intuición moral nos dice que no es así. Y dado esto, entonces, es que sigue quedando esta controversia y esta pregunta sobre la titularidad de estos derechos post-mortem, porque esta intuición moral nos lleva a decir, pues no, tal como todas las personas tienen dignidad en vida, independientemente de cualquier otra cuestión, recordemos que a partir de esta definición o esta conceptualización de dignidad iniciamos, eso implica también que todos los cadáveres, no importa quiénes hayan sido en vida, no importa si tuvieron o no tuvieron familiares en vida, también son merecedores de este trato digno. Entonces, aquí si todavía se necesita digo, estudios más profundos, por supuesto van a venir desde la ética, desde la filosofía, desde la bioética, pero que van a terminar insertándose en la regulación jurídica porque necesitamos sí entender realmente quién tiene o quién tendría la titularidad de estos derechos post-mortem. Entonces, hay una necesidad, sí, de una clarificación legal, de una mejor definición, de una mejor formalización de estos derechos dentro de las legislaciones. Por supuesto, habría que ver cada legislación de manera particular y de manera contextual, pero lo que sí podemos concluir es que esta mayor clarificación legal pues también ayudaría a clarificar las relaciones jurídicas tras el fallecimiento de una persona, más allá del entendimiento teórico, sino cómo esta teoría se puede ir aplicando a la práctica y de manera clara, pues, en el ámbito jurídico. Por supuesto, hay varias contribuciones teóricas. Algunas hacen énfasis en la existencia, en la importancia de reconocer los derechos de la personalidad post-mortem, sugiriendo que la aceptación de esos derechos es fundamental para un desarrollo completo del derecho en esta área. Pero bien, aquí estamos hablando estrictamente de lo jurídico y del reconocimiento jurídico. Hay otra cuestión, recordemos que ya mencionamos también
que hay esta tensión entre la consideración con una personalidad residual, con una cosa y con las necesidades que tiene la sociedad. Y entonces aquí viene la discusión también de este consentimiento en la disposición de los cadáveres para la donación o de esta problemática de la donación. Y aquí tendríamos que preguntarnos, si nosotros vemos esta Ley General de Salud, cuando dice que somos disponentes de nuestro cuerpo, aquí lo podríamos llevar efectivamente a esta teoría de la res, teoría de la cosa, porque entonces el cuerpo será una cosa del cual yo pueda disponer. Ahora, la charla se puede volver importante e interesante si nosotros estamos diciendo entonces, ¿a quién le pertenece el cuerpo? ¿Me pertenece a mí? Entonces estamos hablando de que cada uno de nosotros tiene propiedad de nuestro cuerpo. Si nos damos cuenta, eso va a establecer una base y desde el cual van a tener que llegar conclusiones lógicas, porque si yo soy entonces el propietario de mi cuerpo, y entonces yo puedo disponer de él y con estas figuras como la voluntad anticipada, podemos disponer de él, sí, incluso después de la muerte. Y yo puedo decir, ok, perfectamente, entonces yo quiero donar estos elementos de mi cadáver que puedan servir para alguien. Aquí la discusión está entre, a ver, hay mucha necesidad social de órganos, del trasplante de órganos, de estos elementos del cadáver que podrían ayudar o alargar la vida de otras personas y ahí podríamos decir, bueno, entonces aquí hay una necesidad social, entonces, ¿cómo vamos a equilibrar precisamente esa necesidad social con la disposición que tiene cada uno de nosotros de nuestros cadáveres? Aquí alguien nos dice los cadáveres, Germán Bazán, se pueden tener reacciones vitales dentro de las primeras 6 horas en las que se decretó la persona muerta. En cuanto se declara la muerte cerebral, es el momento idóneo para realizar los trasplantes. Okay. Sí, efectivamente, podemos también nosotros hablar de diferentes tipos de muertes. Digo, no voy a entrar a fondo porque no es mi área, pero podemos hablar de la muerte relativa cuando estamos hablando de la supresión temporal de funciones vitales, es decir, nerviosas, cardiocirculatorias, respiratorias, pero aquí con esta muerte relativa hay posibilidad de restablecimiento. Luego hablamos también de esta muerte intermedia, se dice aquí tenemos un cese irreversible de las funciones vitales que acabamos de mencionar, y luego una muerte absoluta o biológica cuando es el cese de toda la actividad biológica y la vida celular. Por supuesto, esto ya es área más médica, biológica, y digo, aquí lo importante, habíamos mencionado hace un momento, que podemos hablar de la muerte como un momento específico, cuando esos momentos específicos serían precisamente cuando se dé esta muerte intermedia o esta muerte absoluta o biológica, es decir, la absoluta cuando cese toda la actividad biológica y vida celular, o quizá también cuando existe ese cese irreversible, ¿no? Pero también podemos hablar del proceso de la muerte, lo que significa que a partir de determinado momento empezamos a morir, a morir, a morir, es decir, vivimos y llegamos a un máximo y luego empezamos a decaer, y en esa etapa estaríamos varios de nosotros ahorita. Pero
Bueno, efectivamente, sí, si nos damos cuenta de todos estos avances médico-tecnológicos, que si bien han contribuido mucho en cuanto a las enfermedades, en cuanto a hacer mejor ciertos rasgos de nuestra vida, también desde la perspectiva bioética nos traen con la problemática de, a ver, y algo que teníamos como cierto, la que vida y muerte, ahora ya no sabemos exactamente en dónde está ese momento de la muerte. Y eso es importante, por supuesto, cuando estamos hablando de la donación, porque si estamos hablando de la donación, va a haber un momento oportuno en el cual se pueda realizar esa donación. Pero regresemos entonces a esta cuestión del consentimiento en cuanto a la donación. Si nosotros nos damos cuenta, importa la naturaleza jurídica del cadáver, porque si el cadáver se puede disponer por la persona, entonces la persona es la que va a decir después de su muerte si quiere que exista esta donación. Pero si nosotros ponemos una preeminencia hacia la necesidad social, y entonces vamos a ir a otro concepto que es del consentimiento presunto. Se ha discutido el consentimiento presunto, se ha discutido incluso en México. Aquí estamos hablando de un consentimiento que parte de una construcción jurídica que permite tomar ciertas decisiones como donación de órganos sin que haya habido una aceptación o rechazo explícito por parte de la persona fallecida. Y entonces, aquí la propuesta es que la donación de órganos se rija por una presunción de consentimiento donde se va a asumir que cualquier persona fallecida en condiciones de muerte cerebral es un donante potencial, por ejemplo, a menos que haya algo explícito, una constancia explícita en donde la persona establezca no quiero donar. Esto nos lleva precisamente a este tema del conflicto entre derechos personales y necesidades sociales. El consentimiento presunto plantea este conflicto ético y conflicto legal entre el ejercicio, si nos damos cuenta, de derechos personalísimos y las necesidades sociales. Pero subyace aquí esta concepción de la naturaleza jurídica del cadáver. Argumentos en contra del consentimiento absoluto, por supuesto que las hay también, ¿verdad? Y podemos considerar que el derecho a extraer los órganos como absoluto equivale a negar derechos inalienables a la persona. Y de alguna forma nos dicen algunos autores al legalizar su vulnerabilidad. ¿Por qué al legalizar su vulnerabilidad? Porque en ese momento, pues la persona ya no puede decir, ya no puede hacer nada. Incluso estamos diciendo que ya no hay personalidad. Eh, pero, ¿qué pasa con estos derechos inalienables de la persona? ¿No? Significa que todo desaparece en ese momento de la muerte, o el trato digno implica que la representación, que es ahora el cadáver de esa persona, todavía merece un trato especial y todavía merece que en atención a la voluntad de la persona en vida, las decisiones de la persona en vida, se haga con este cadáver lo que la persona hubiese querido. Por supuesto, el dilema ético hay aquí entre el respeto a la libertad individual de la persona cuando está viva y los beneficios sociales. Y aquí podemos destacar precisamente este dilema entre el respeto a los muertos, al cadáver, frente a los beneficios sociales de los trasplantes y la necesidad de donantes.
Bien, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Digo, finalmente es un debate, entonces significa que debe de haber este feedback. Pero bueno, si no, vamos a continuar. Ya comentamos sobre la muerte, estas cambios médico-tecnológicos existentes. Eso nos lleva entonces a definiciones que podríamos hablar modernas de la muerte. Y efectivamente podemos hablar de una muerte encefálica como criterio debido de la capacidad para reflejar la pérdida de esta integridad funcional importante en los contextos que tienen que ver con el trasplante. A ver, nos dice nuevamente Germán Bazán que el contexto en donde se da la película es muy importante, ya que en otras ciudades o países no se trata de la misma manera al cadáver o no tienen rituales semejantes. En México el trato a los cadáveres es muy diferente, no se trata igual. Ejemplo, un artista o sacerdote que sea muy querido en contraste a un narcotraficante. A ver, sí, efectivamente, si nos damos cuenta, esto tiene que ver mucho con los valores, las creencias, con la moralidad del lugar en específico, y de acuerdo a eso, entonces también va a influir en la legislación. Entonces, en esta película vemos efectivamente este trato, este ritual que no es el nuestro, por supuesto, pero también hay algo importante de lo que está mencionando Germán Bassam. Allí vemos toda esta meticulosidad en la ritualidad. Sin embargo, también lo que vemos en el mismo Japón ahorita es que hay varias personas que se están muriendo solas. Creo que incluso la doctora Aida lo menciona al inicio, que están muriendo solas y entonces están muriendo sin este ritual de despedida. Y por supuesto, esto interesa también para quién es la titularidad de los derechos del cadáver, pero también para la pregunta de si hay o no hay dignidad, porque esos ritos sí muestran dignidad, pero también ¿implica eso que las personas que mueren solas no tienen dignidad? ¿Implica que los narcotraficantes no tienen dignidad? Digo, si nosotros partimos de esta idea de la dignidad como algo inherente a todas las personas, ¿ah? Entonces, ahí vamos a decir que esto se va a trasladar también al momento de la muerte, es decir, esa creencia se traslada al momento de la muerte. Si nosotros no consideramos este valor de la dignidad, con estas extensiones que acabo de comentar, implicaría entonces que no todas las personas tienen la misma dignidad. Digo, esto es algo que sí va en contra de esta perspectiva de derechos humanos y de dignidad, pero digo, vale la pena cuestionarse. Y si estamos hablando, por ejemplo, de la diferencia entre una persona muy querida, muy conocida en la sociedad y una persona que consideramos que nos hizo mal, ok, vale, allí hay algunas cuestiones muy claras que nos llevan hacia estos actos de dignidad o de trato digno o estos actos que son un poquito menos expresivos del trato digno. Pero ¿qué pasa con estas personas también que mueren solas, que pudieron haber hecho bien a lo largo de toda su vida, pero simplemente no hay familiares
que al momento de la muerte, pues entonces ya tomen esta titularidad de los derechos y los hagan exigibles ante quien sea que deba ser, especialmente ante las autoridades, y por lo tanto importa la pregunta sobre, ¿ok? ¿Y quién es titularidad? ¿Quién es el titular de estos derechos post-mortem? Sería una pregunta muy importante, me parece, a partir de la reflexión. A ver, nos dice Edgar Jaime, dice, este tipo de conductas se manejan en hospitales y en funerarias. Una parte de la discusión sobre los derechos post-mortem precisamente es por el trato que se hace en hospitales, el trato que se hace en universidades, el trato que se hace en funerarias. En el caso de la película, como nosotros nos damos cuenta, el ritual se hace enfrente de los conocidos, de la familia, de los amigos. Ese es el ritual de despedida, pero también si lo pasamos a nuestro contexto, hay momentos en donde no están los familiares, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los cuerpos que utilizan para investigaciones científicas. Han habido escándalos, o sea, ahorita no recuerdo exactamente, creo que uno fue en España, en donde se tomaban fotos, era de una universidad, con los cadáveres, bueno, o restos cadavéricos, y aquí la pregunta viene, bueno, ¿y en esos casos, quién está velando por el trato digno de esos cadáveres? Igual va a suceder en los hospitales. ¿Qué pasa? ¿Quién es el que es el responsable de asegurarse que si estamos hablando que hay una base de dignidad que continúa incluso cuando la persona está muerta? ¿Quién es el responsable de ver que efectivamente ese trato a ese cadáver, que ahora ya no hay persona que pueda reclamar derechos o no hay ninguna otra persona? ¿Quién es el responsable de ver que efectivamente se lleve a cabo? Y si nos damos cuenta, si esto depende, podríamos decir, de nuestras creencias y valores, entonces tendríamos que irnos preguntando qué ha cambiado también en la sociedad para que ahora ya no se dé ese respeto a los cadáveres. De hecho, Y pues aquí, sí. de hecho, te iba a comentar, doctora, que hubo un caso también muy sonado con esta exposición de los esqueletos y los músculos plastificados, que es una técnica, y hubo una exposición en México que vino, fue muy famosa a nivel internacional, pero la última vez que vino, que fue hace como 3, 4 años, la cancelaron porque era un artista chino que estaba exhibiendo y cuando se empezaron a preguntar de dónde venían los cadáveres que se estaban exhibiendo o estos restos cadavéricos, eh, pues no había razón de ellos y se indagó que eran presos que habían habían muerto en cáncer o habían sufrido pena de muerte y entonces pues nadie más que ahí el sistema penitenciario dispuso que se fueran como objeto de estudio y después póstumamente para esta exhibición de esta técnica de plastificación de cuerpos. Como fue el escándalo, fue que se canceló la exposición a nivel internacional. Porque si nos damos cuenta, una cosa es que yo diga, a ver, sí, yo dono mi cuerpo. Y Ajá, queda ahí el nombre, este fue cuerpo sí, de quizá, ¿va? O no, yo puedo decir ah, y no lo quiero, porque puede que no lo queramos, sí, pero otra cosa es la disposición por alguien, u- una persona X, de una persona, de un cadáver que fue una persona y que estamos argumentando que tiene dignidad, que sí, tuvo dignidad al menos, ¿va? Y hay un es- vestigio, ¿no? De Ujú. hecho, ahorita que estabas platicando todo esto bien interesante, que muchas gracias, Pastora, por prepararlo y aquí te están dando.
pues felicitaciones también porque está muy bien explicado y mandan saludos desde Ciudad Juárez, desde Torreón. Gracias. Luis Gerardo dice que ya les los comentarios de la doctora. Mis amplios respetos. Muchas gracias, Luis Gerardo. Un saludo a Martín, que también nos está viendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchísimas gracias. Y a lo que iba es que eh, es que es cultural, ¿no? Porque de hecho la discusión de Antígona, ahorita que Ujú, decías, pues, sí, sí, yo quiero hacer con mi cadáver lo que sea, pero yo estoy disponiendo, porque el otro tiene que llegar. Y esa era un poco la discusión con Antígona. Digo, Antígona es muy rica para discutir, pero es porque iban a entregar el cadáver a los perros y que estuviera fuera de la ciudad, que no se le diera entierro, porque había desobedecido las leyes de la ciudad. Y ella con esta intuición moral dice, no, o sea, merece un entierro. Entonces, el trato y la disposición vemos ahí retratado desde Antígona, si ustedes quieren un ejercicio de derecho y literatura, está muy interesante cómo se plantea, y es que culturalmente lo traemos muy impreso, ¿no? El ritual de momificación en Egipto, que es de los más famosos, ¿no? Con este ritual de la psicoastasis, del pesado del corazón, y que si lo pasaba, pues ya renacía, y si no, pues lo aventaban a los cocodrilos, y por eso Anubis pesaba el corazón y los pecados de la persona y eran los ritos funerarios que había que prepararla, por eso la momificación y cómo en los vasos canopes se ponía cada órgano, porque el corazón era muy importante porque se supone que ahí era la mente, para ellos era lo que para nosotros sería el cerebro y se ponían estos vasos canopes, se extraía específicamente junto con las vísceras por las emociones, etc. Y era lo que por eso se pesaba el corazón, ¿no? De ahí la preparación que se daba y que se les dejaba con la boca abierta, pues para exhalar el halo de vida si es que salían bien librados de la psicoastasis, de este pesado del corazón y podían revivir. Entonces, desde ahí lo tenemos, está muy impreso toda la tradición que nosotros tenemos al respecto del trato al cadáver, como la muerte y la relación que tenemos también con la muerte en México, cómo se vive, ¿no? En una ocasión me entrevistaba con una chica rusa y me decía que le encantaba venir a México en noviembre porque veía todo lleno de colores y que acá, y que en Rusia era tabú hablar de la muerte, ¿no? Que era algo que no se podía mencionar nunca hasta que sucediera y que aún así se guardaba muchísima secrecía al respecto. Entonces, es que a lo que veo es que se le trae culturalmente y esta es una parte muy interesante de por qué entonces permea al derecho y se regula y tenemos que tener un posicionamiento ético respecto al cadáver y a su trato. Y en este sentido que bien dices, bueno, la dignidad está per se en nosotros por una dignidad ontológica, intrínseca, sí. Y luego viene este sentido ético de la dignidad, ¿no? Que es muchísimo más antiguo y que poco se ve, pero que venía desde Séneca con la axiosis, de, bueno, cómo me dignifico a través en el trato que le doy al otro, ¿no? Me dignifico en la medida que dignifico al otro con el trato que le doy. Y creo que también se trata un poquito de eso con el trato digno al cadáver, ¿no? Cómo nos dignificamos o cómo dignificamos su memoria y la de la familia, dándole este trato digno al cadáver. Creo que también por ahí es una parte muy, muy interesante, ¿no? De una dignidad en un sentido o en una dimensión ética que podría ser abordado. Y bueno, muchísimas cosas ahí, ¿no? Como las donaciones, sí, a investigación, a ciencia, que como bien decía la doctora, si yo lo quiero, pues está bien, ¿no? Se hacen prácticas los chicos, si no, bueno, normalmente son de cadáveres de desconocido, aunque la Facultad de Medicina tiene su banco. Pero si no, pues es ese cadáver de desconocido, que es al que no se reclama las 72 horas, y entonces va a estas instituciones, hay un registro, no nada más es así, se entregan y si los familiares llegan porque tienen algún conocimiento, se tiene que devolver y se tiene que levantar acta con los datos para entregarles de inmediato el cuerpo, ¿no? Eso es parte de la disposición. Pero, voy a leerte algunos comentarios más que llegaron. Mm, Sandy, hay muchos factores de análisis en esta película, desde el misticismo, la religión a las creencias de las familias
de la forma en cómo se realizan los rituales de muerte y sepulcro, también tomar en cuenta la última voluntad de la persona en vida, quienes también tal vez pueden decidir no llevar a cabo ningún ritual, incluso no seguir con rosarios para los que no son católicos, sino simplemente ser sepultado o cremado. Yo considero que el trato digno a las personas que han muerto es tanto por respeto a ellos en conmemoración a su vida, como para los familiares, pues no solamente los vas a desechar, sino más bien celebrar la vida que tuvieron y honrarlos. Es su derecho no ser tratado solo como un cuerpo inerte o como cualquier cosa. Se debe de respetar su derecho a la dignidad por el simple hecho de ser humano, derecho a respetar su voluntad, incluso también para donar órganos y dar vida a otros humanos, o tal vez ser analizados para realizar tratamientos en caso de muerte por alguna enfermedad rara, por ejemplo. Incluso sus derechos sexuales, pues en casos extremos, personas que han profanado a cadáveres, abusado de su muerte y que por obvias razones no pueden denunciar. Muchas gracias por el comentario, Sandy. Y nada más hago otro comentario y ya le doy el uso de la voz a la doctora. Germán nos dice que otro ejemplo fue la pandemia por COVID en México. Por el miedo al contagio, los cadáveres fueron como cosas, situación justificada para tener el menor contacto posible con los cadáveres y evitar el riesgo de enfermedad y muerte. En cuanto a la bioética, ¿fue bueno o fue malo? Nota, vamos a ver qué nos dice la doctora. Yo también les puedo decir algo. Adelante, doctora. Bueno, bueno, malo ya es valoración. Entonces, bueno, malo ya tiene que ver con los valores que tenemos y que deben de guiar nuestra conducta y que esperamos que guíen la conducta también de la sociedad en su conjunto. Entonces, si nosotros estamos hablando de que hay dignidad o al menos debe de existir este trato digno a los cadáveres, se puede entender sí que existan ciertas dificultades, como en el caso del contagio, en el caso de la película, si nosotros recordamos. También hay una escena en donde fueron a ver a una persona que estaba muerta, que murió sola y que ya tenía varios días que había muerto, y entonces el cuerpo sí se empieza a descomponer, y esa descomposición pues implica varias cuestiones, riesgos de salud. Entonces, vemos que hay dentro de la regulación de la disposición, hay cuestiones que se refieren a riesgos de salud. ¿Cómo se debe de disponer de cadáveres y las partes cadavéricas por riesgo a la salud? Pero también por el otro lado tenemos la otra cuestión de la que estamos hablando, que es precisamente de la dignidad de la persona y también de una perspectiva metafísica que ya tiene que ver con la muerte, pero ya desde una perspectiva de el después de la muerte. Ya hablamos de, por ejemplo, de esta dualidad cuerpo-alma de Tomás de Aquino, etcétera. Y en ese sentido, digo, hay que tomar, por un lado, medidas sobre riesgos sanitarios, por supuesto, hay que tomarlas. No vamos a decir que ahora vamos a darle un trato a pesar de que estemos nosotros sujetos a una enfermedad, a un contagio, etcétera. Pero este trato que se le da por riesgos de sanidad no implica que se nulifica por completo, o que se nulifica el trato digno que merecen los cadáveres. Entonces, esto de estar apilando cadáveres, podemos decir, no es un trato digno. Ok, sí, hay que tomar medidas sobre riesgos sanitarios, pero sin nulificar un trato digno a estas que fueron personas fallecidas. Entonces, tiene que haber ahí un equilibrio, porque una no nulifica a otra, pero tampoco la otra no nulifica a el riesgo de salud. Entonces, los dos tienen que estar presentes en todo momento. Eso diría yo. Adelante, doctora. Gracias. Sí, yo también lo considero, digo, es que tuvimos una sanitaria
no quedaba de otra, ¿no? El riesgo era muchísimo mayor y por eso se prohibió que esta despedida que normalmente queremos hacer con los seres queridos, porque es el cadáver, pues también viéndolo desde un punto muy humano, pues es el último vestigio de quien simbolizó algo para mí, ¿no? Que en la mayor parte del tiempo pues fue algo, alguien valioso, tanto así que me quiero ir a despedir de la persona. Desde luego, por eso tenemos todo este marco legal, 346 de Ley General de Salud en adelante, los reglamentos de disposición de cadáveres que también están, pero a veces tenemos que disminuir este derecho o tenemos que resguardarlo de una manera diferente para que, pues por en aras de una función social, ¿no? Que el derecho se ha perdido mucho esa idea, pero hay una función social que tiene que cumplir también el derecho. Y esta, en su caso, era mantener sin contagios o eliminar las mayores causas posibles de contagios. Entonces, creo que no fue malo en cuanto a bioética el trato que se les dio, creo que era lo necesario en ese momento y debido a la crisis que estábamos experimentando. Y hubo que hacer este tipo de cosas. Lo lamento por personas que querían ver por última vez a su ser amado y ya no pudieron, ¿no? Porque esa imagen y la evocación del ser querido, pues creo que es algo muy importante. Decimos los duelos, ¿no? Y con eso abrió la doctora, sí, los duelos, ¿no? No nada más es el duelo de que falleció, pero es también el duelo de todo lo que yo ya no voy a hacer con esa persona, de todas las horas que ya no voy a compartir, el duelo de ya amanecer y no verlo, ¿no? De extrañarlo. Entonces, los duelos que uno vive, pues desde luego que quisiera vivirlos de la manera más amigable posible, pero en algunas situaciones no se puede. Entonces, creo que por esa razón es justificable lo que sucedió y me adhiero también a lo que dijo la doctora. A ver. Déjenme ver si hay más comentarios. A ver, No, y creo que sí también, mientras ves los comentarios, doctora, algo importante sí que es también las personas que quedamos, es decir, estas prácticas funerarias, estas prácticas rituales también sirven como terapéuticas, pero para los que quedaron. Es decir, no solamente, sí, por supuesto, vamos a dejar, estamos en favor de la dignidad del cadáver, pero también tienen otra función mm, terapéutica para el proceso de duelo de las personas que quedan. Y allí fue algo también importante porque si no te puedes despedir de la persona, entonces, ¿cómo haces este cierre? Y a veces es difícil transitar. sí, Entonces, sí, también es algo muy importante. sí, efectivamente, yo creo, es que esta parte de terapéutico, me quedo con ella. Sí, también esto de el que yo sienta que me descargue, que lo estoy despidiendo como debe de ser, ¿no? Y esto implica también el trato digno al cadáver porque me ayuda a fortalecer o afianzar esa memoria que queda en mí por la pérdida que he sufrido. También estos ritos funerarios, pues son una parte de la sanación que colectivamente tenemos y que individualmente experimentamos por la pérdida de algún miembro, ¿no? O sea, digo, es tan importante que por eso la defensa post-mortem, que también la doctora, que ya antes de que se me olvide, sí, por eso también queda esta sobrevivencia, por el duelo que estoy experimentando, esta defensa post-mortem de la imagen de mi ser querido, que bueno, nosotros la tenemos aquí como Late Ingrid, que fue en Código Penal, se hizo la reforma para que no fueran difundidas por este caso tan ruinoso de la chica, que su cadáver y cómo quedó él mismo después de este ataque por el que perdió la vida, fue difundido masivamente en medios de comunicación y era brutal, ¿no? Entonces vino esta defensa a través de la ley Ingrid y que tenemos todavía muy poco, ¿no? Pero es parte de ese duelo. En Coahuila, en su código civil, sí hay un respeto, o sea, hay un derecho al respeto de la imagen de los difuntos, ¿no? Y es en beneficio de los deudos y también lo expresa así el código. En Puebla también está la disposición y en Jalisco
Y en Jalisco incluso no solamente es la disposición de la imagen, sino que también se cuida la voz. Hay una defensa post-mortem de la voz de la persona, ¿no? Esta parte también es interesante, pues, porque hasta la voz, porque ahora con inteligencia artificial hasta se pueden generar las voces y las imágenes de estas personas que conocimos, ¿no? Pero bueno, sí, también estos rituales que vemos, de hecho, por eso todo el ritual que hay en la película, pues es porque estamos despidiendo, ¿no? ¿Y qué imagen me quiero yo llevar de mi ser amado? Por eso les entregan las fotos y ellos tratan de arreglarlos conforme a la foto para conservar esa memoria en el círculo familiar. Doctor, ¿algo más que quieras comentar, doctora? Perfecto. Si te parece, doctora, Sí, sí, porque ya tienes tu así como en evento. resumen, porque estoy viendo que ya son las Ajá. 24, nada más algunos puntos que hablamos aquí. Eh, la pregunta fue si los cadáveres tienen dignidad, y a mí me gustaría terminar con razones que sostienen la dignidad de los cadáveres, ¿verdad? Que ya hemos mencionado a lo largo de, pues, de esta conversación, y uno es el valor intrínseco de la persona humana, por supuesto. Entonces, la dignidad, si lo consideramos un valor exclusivo de la persona, no se pierde al morir, es intrínseca a cada ser humano debido a esta naturaleza, muchos dirían a la naturaleza espiritual, independientemente de cualquier cualidad o conducta personal, y la implicación para el cadáver sería que el valor inherente a una persona durante su vida se extiende hasta después de la muerte, abarcando pues su cuerpo muerto o su cadáver. Hablamos también de este reconocimiento de una dignidad especial, ya vémoslo así, este merecimiento de respeto porque pues, poseen dignidad, aunque sea porque son representación de una vida que existió. Esta dignidad del cadáver es reconocido a través del fenómeno del respeto, por supuesto, que es la forma bajo la cual se manifiesta esta dignidad después de la muerte. La implicación para el cadáver sería que no solo se deriva de su existencia pasada como persona viva, sino que se transforme en una dignidad especial propia de su nueva condición de ser muerto. Digo, esto no estoy diciendo que todos lo proponen de esta manera, pero me parece muy interesante, y que sería un fundamento que desde un reconocimiento jurídico, entonces podríamos decir, la persona aunque no tenga familia, aunque no tenga un titular familiar de derechos que pueda exigir esos derechos post-mortem, sí los tendría, y alguien, el Estado, sociedad, etcétera, cualquiera, podría reclamar este derecho, porque aquí no estamos hablando solamente de los deudos, sino que estamos hablando de una dignidad especial precisamente por la nueva condición de ser muerto de alguien que fue vivo. Y por supuesto nos lleva a la responsabilidad ética hacia el cadáver, esta dignidad especial, ya habíamos comentado sobre esta intuición moral, entonces se reconoce por precisamente esta intuición moral fundamental que es común ahorita. Si nosotros hacemos una encuesta, me imagino que vamos a ver que es común, independientemente de culturas, independientemente de religiones, pues para respeto a estos cuerpos muertos. También podíamos hablar de una independencia de la dignidad del cadáver, de los actos vivos de la persona. Entonces, aquí desde la bioética podríamos decir que la dignidad del cadáver no depende de los actos morales realizados por la persona durante su vida, y en este sentido, incluso aquellos que no pudieron realizar actos morales significativos, pues estamos hablando de bebés, estamos hablando de personas con discapacidades, pero cualquier otra persona también, pues vamos a decir que su cadáver posee dignidad, y pues esos serían mis comentarios finales. Muchas gracias. Doctora, te agradezco muchísimo.
Doctora. No, al contrario, gracias. Ya nada más un comentario final se puede retirar porque la doctora sí se tiene que retirar, tiene otro evento en puerta y nos abrió ahí una canchita. Nada más este comentario que dice, el protocolo de feminicidio al que son sometidos los cadáveres desde la visión como médico forense es muy traumático y poco digno, pero tal vez es necesario. Sí, ese es todo un tema, e incluso que viene desde las muertas de Juárez y cómo se estableció el tipo penal con Marisela Lagarde y por qué el tipo penal fue tan específico por la forma en cómo se encontraban a estas personas y por eso las revisiones que se tienen que hacer para establecer o corroborar si hubo un feminicidio. Sí, es un tema delicado. Yo creo que también en memoria de todas estas personas que han fallecido o que han fallecido de esta manera, pues también podríamos hacer algo en particular. Pero gracias por el comentario, Germán, y muy valiosas todas las conclusiones que nos expresa la doctora Pastora. De verdad que aprendimos muchísimo. Aquí están en los comentarios en línea, que estuvo muy bien, que le agradecen. Y solamente para terminar, pues quiero dar las gracias por el seguimiento, por el espacio también a FESACatlán, Sistema de Universidad Abierta y Estancia de Facultad de Derecho, por el espacio, porque nos han ayudado a la difusión, también con algunos comentaristas. La doctora Pastora es de la FES Acatlán como yo, entonces nos apoyamos, acá estamos trabajando y finalmente decirles que tendremos más ciclos de cine debate. Es una dinámica que ha jalado bastante bien y que hay muchos otros temas que necesitamos ver. Así que desde luego que vamos a retomar estos temas en otros ciclos. Y bueno, finalmente quiero dedicar pues se murió un perrito, Copito de Nieve, que yo rescaté hace 7 años. Estoy bastante triste porque falleció este perrito. Hicimos lo mejor que pudimos con él, venía de muchísimo maltrato y hoy falleció. Entonces, en atención al trato digno, también los animalitos merecen también un trato digno. Los animalitos no deben de ser echados a la basura. Hay ya funerarias para animalitos. Entonces, también invitarlos a ver, por ejemplo, lo que hace Bye Bye Friend y todas estas asociaciones que ayudan a despedirse de los animalitos. Y porque pues recuerden que fueron nuestros compañeritos y no hay por qué desecharlos o tirarlos a la basura. Los animalitos también merecen un trato digno en sus últimos días, en su vejez y también sus cadáveres, ¿no? Solamente dedicar con amor esto a Cupito de Nieve que hoy falleció. Pues muchísimas gracias, doctora, y todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por su valioso tiempo y que pasen un excelente día. Nos Hasta vemos. luego, que estén bien. Bye, Bye. Germán. Ay, saludos, Jesús. Cuídate mucho. Estamos viendo.